Ya es medianoche, así que es hora de que te cuente un cuento para no dormir. Si hay alguna de las historias con la que te sientes un poco identificado o identificada, has vivido algo parecido o simplemente quieres contar alguna historia paranormal, me encantará leerlo en los comentarios. Y si crees que a alguien le puede gustar alguna de las historias, pues dale like, compártelo y si hay más de una historia que te gusta, te aconsejo que te suscribas porque se viene contenido parecido. A muchos de nosotros nos pasa que aquellas historias que nos parecen más inquietantes son las que creemos que pueden ser verdad o que están basadas en hechos reales. Hay un dicho súper famoso, que los niños y los borrachos nunca mienten, así que la primera de las historias que os traigo está basada en lo que dijo un niño. En el mundo de lo paranormal parece que hay ciertas cosas con las que todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo sabe. Una de estas cosas es que las presencias demoníacas, los entes con malas intenciones, se aprovechan de los momentos de debilidad de la persona. Yo creo que nunca viví nada de eso porque soy una mujer creyente y practicante, igual que mi marido. Mi marido y yo nos conocimos hace mucho tiempo ya y siempre desde un primer momento tuvimos una relación súper bonita. Teníamos claro que queríamos acabar juntos, teníamos claro que éramos una pareja a la antigua, que quería tener hijos y que quería tener un futuro siempre con la misma persona. Así fue. Con el tiempo tuvimos un hijo, pero surgió un imprevisto y es que mi marido se tuvo que ir a la guerra. Él era un hombre alto y fuerte, pero a pesar de esto, no solo me sentía protegida a nivel físico, sino también a nivel psicológico y emocional. Cuando él estaba, era como que la casa estaba llena de sentimientos positivos y de energía positiva, como que las ventanas y las luces iluminaban más. Pero cuando él se fue, algo cambió, porque siendo que habían las mismas luces y las mismas ventanas, era como que todo estaba más oscurecido, más entristecido. Los rincones más oscuros de la casa parecía que ocultaban una especie de energía negativa que poco a poco empezaba a brotar más y más. Para ese entonces mi hijo tenía 2 años, y si bien recibíamos bastantes visitas de familiares y de amigos, porque en un contexto tan negativo como en la guerra se hace bastante piña, sí que es verdad que también pasábamos mucho tiempo él y yo solos en casa. Pasó el tiempo y llegó un momento en el que mi hijo con cierta frecuencia me hablaba de una especie de hombre enfadado que se escondía en la oscuridad. Yo la verdad que no le di mucha importancia porque a pesar de que es un niño muy inteligente para su edad y que nunca me ha venido con rollos de amigos invisibles o imaginarios ni cosas de estas, sí que es verdad que es muy frecuente a su edad tener este tipo de ilusiones y más cuando te falta tu padre, que es una figura muy importante para ti y que supuse que lo echaba de menos, de forma que su mente de alguna manera es como que estaba tapando esos huecos no de la mejor manera. Sin embargo, lejos de que estas imaginaciones fuesen a menos, llegó un momento en el que a diario prácticamente me nombraba al hombre enfadado que se escondía en la oscuridad. Llegó un día en que yo estaba en la cocina haciendo la merienda y mi hijo estaba en el salón viendo la televisión. Terminé de hacer la merienda y me acerqué al salón y me encontré a mi hijo muy asustado, con los ojos muy abiertos, temblando, casi llorando y mirando a un punto fijo. No estaba mirando la televisión, estaba mirando a un rincón del salón que yo tenía a mi lado izquierdo. Yo le dije repetidamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba asustada. Él no podía ni hablar, solamente pudo señalar hacia ese punto y cuando me giré, vi a una sombra que rápidamente como que se escondió, como que atravesó la pared. Yo, a pesar de que vi eso, no voy a creer que mi hijo tiene razón y que todo lo que me cuenta es verdad. Al final, yo también echo mucho de menos a mi marido, también me siento sola y también puede ser un producto de mi imaginación. Todos en algún momento hemos visto alguna sombra, alguna cosa rara. Pero si no lo ves con cierta claridad, una persona adulta medianamente racional no va a pensar que se trata de un fenómeno paranormal. Dejé que pasaran unos días para que la cosa se tranquilizara y cuando lo creí conveniente le dije, hijo, mira, ven. Nos fuimos a la mesa del salón. Cuando tú sientas miedo o te sientas solo, lo único que tienes que hacer es rezarle a Dios y Él te ayudará a todas esas energías negativas a apartarlas. Vamos a practicar tú y yo. Te voy a enseñar algunos rezos. Vamos los dos a la vez, ¿vale? Repite conmigo y empezamos. Padre nuestro que estás en el cielo. Mi hijo obedeció. Padre nuestro que estás en el cielo.
Y yo seguí, santificado, y de repente mi hijo dijo, mamá, yo no le hice caso y seguí con el rezo. Santificado, venga hijo, santificado, mamá, no sé por qué se estaba asustando, le dije, hijo, concéntrate, vamos a acabar esto, mira, que te vas a sentir mejor, de verdad. Venga, nosotros tú, mamá, 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 para, mamá, mamá. Y de repente le dije, hijo, ¿qué pasa? Y de repente me dijo muy asustado, el hombre está aquí y no le está gustando. En el momento en el que me dijo eso, yo supe que en esa casa había algo de verdad y sin duda era una presencia demoníaca. Después de lo que pasó, pasamos el mínimo tiempo posible en esa casa y gracias a Dios la guerra no duró mucho más, mi marido volvió sano y salvo, pero una cosa me quedó clara. Hay presencias en la oscuridad que están esperando el momento adecuado para atormentarnos. ¿Crees en la reencarnación? Pues la mujer de la siguiente historia tampoco. Ella tenía el sueño de tener 2 gemelas. En su cabeza se imaginaba la imagen de 2 niñas con 2 coletas cada una, vestidas exactamente igual, siempre apoyándose la una a la otra incondicionalmente, compartiendo grupo de amigos, cuando estaban en el cole o cuando salían por ahí, de manera que nunca se iban a quedar solas porque siempre tenían la compañía mutua. Esa relación casi telepática de uña y carne que suelen tener las gemelas. Pues el sueño de esta mujer se cumplió. Nacieron 2 gemelas de su vientre, rubias, con los ojos azules, piel blanca. La verdad que muy bonitas estas niñas. La verdad es que todo había transcurrido muy parecido a como la mujer se lo había imaginado, hasta que las niñas cumplieron 8 años. Un día que estas iban a ir a la escuela, su madre les acompañó, pero llegaba tarde a trabajar, así que cuando quedaban un par de calles para llegar, les dijo, niñas, podéis ir solas desde aquí, os sabéis el camino, ¿no? Es todo recto y ya está. Cruzáis estas 2 carreteras, estas 2 calles con cuidado y ya está, estáis en el cole. Sí, mamá, claro. Les dan un beso a cada una y se van. Con tan mala suerte que cuando van a cruzar la calle aparece un camión a toda velocidad, terminando con la vida de estas 2 niñas en el momento. Cuando la madre se enteró de esto, evidentemente estaba desolada. Toda su vida se había ido al traste. Las 2 personas que más quería en este mundo habían sido tristemente arrebatadas y lo peor es que ni siquiera había sido culpa de ellas, sino de ese conductor irresponsable, pero el daño ya estaba hecho. No os hacéis a la idea de lo difícil y el tiempo que le llevó rehacerse de esa situación. Estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de noches sin dormir, terrores nocturnos, visiones de sus hijas, absolutamente todo lo que os podáis imaginar. Pero con el tiempo, poco a poco, con los años y con la ayuda incondicional de su marido, al final logró recuperarse hasta el punto de que se permitió a sí misma el hecho de intentar otra vez tener hijos. Ya no tenía la esperanza de que fuesen a ser sus gemelas, pero le valía cualquier cosa. A ella lo único que quería es volver a ser madre, volver a ser feliz y, sobre todo, no cometer los errores que había cometido en el pasado. Llegó el momento de dar a luz de nuevo y la sorpresa fue mayúscula, increíble. De nuevo, 2 gemelas. No se parecían en absolutamente nada a las otras 2. De hecho, una era castaña y la otra era morena. No tenían nada que ver, ni de personalidad ni de apariencia. Pero a esta mujer obviamente le daba exactamente igual. Ya se sentía bastante bendecida con Dios, con el universo, con el destino, con a saber qué, que le permitió poder volver a tener hijas y encima otra vez gemelas. Así que mira, no le voy a pedir absolutamente nada más. Eso sí, esta mujer, como podréis comprender, se volvió obsesivamente protectora. Estamos hablando de que estas niñas no podían hacer nada solas, no iban a ningún lado, hasta el punto en el que en su escuela ya, una vez superaron la escuela primaria, empezaron a sentir un poco de vergüenza de que su madre siempre tuviese que estar encima de ellas. Era comprensible, pero sí que es verdad que llegado a cierta edad, los niños ven cosas que no cuadran del todo y no son lo suficientemente maduros como para entender que una persona haya pasado por ciertas cosas que le lleve a ser así. Tampoco lo sabían, pero si lo llegan a saber,
no llegarían a tener esa conciencia. Así que de vez en cuando había alguna burla por parte de esos alumnos. Con 15 años, estas niñas, de tanto insistir a su madre que les dejaran ir solas al cole, al final se resignó y aceptó. Estas niñas se fueron solas al cole. En el momento en el que tuvieron que salir de casa, su madre, casi llorando, les dijo: por favor, tener mucho cuidado, mirar muy bien antes de cruzar la calle, tener en cuenta que aunque vosotras hagáis las cosas bien, hay conductores que hacen las cosas mal y tenéis que prevenir los errores, no solo vuestro, no solo hacer vosotras las cosas bien, sino prevenir los errores de otras personas. Una de las niñas, cuando la madre terminó de decirle todas las indicaciones y demás parafernalia, esta niña, medio sonriente, dijo: mamá, ¿tú crees que vamos a cometer el mismo error 2 veces? Imaginaros cómo se le quedó la cara a la madre. Inexplicable. Jamás esta mujer había hablado de lo sucedido. Nunca. ¿Alguna vez habéis escuchado a alguna persona que ha sido poseída contar su historia? Pues hoy os la comparto porque creo que a través de mi experiencia puedo ayudar a mucha gente a no desviarse del camino del Señor y alejarse lo máximo posible de caminos oscuros. Yo soy hijo de pastor. La educación que recibí fue muy estricta, la típica que siempre haces lo que está bien en lugar de lo que te apetece. No tuve la oportunidad de jugar con los límites entre lo que está bien y lo que está mal, de hacer las típicas trastadas que haces cuando estás en esa edad, por lo que yo era una especie de bomba que estaba a punto de explotar en cualquier momento, una especie de volcán dormido que a la mínima piedra que entra en erupción. Por lo que hubo un día en que accidentalmente vi contenido para adultos en internet. Eso me dio una especie de adrenalina que no os podéis imaginar. Enseguida cerré el ordenador y pasé un mes sin tocarlo, pero se me quedó esa sensación, esa adrenalina dentro. Entonces, después de un tiempo, volví a encender el ordenador, pero esta vez busqué ese tipo de contenido a propósito, pero no por el contenido en sí, que también enseguida me volví adicto, pero no al contenido en sí, sino a esa sensación de estar haciendo algo prohibido. Estuve un tiempo teniendo una actitud, la verdad, no propia de un hijo ejemplar, pero llegó el campamento de verano cristiano al que yo iba todos los veranos, y en ese campamento, de alguna manera, como que renové mi compromiso con el Señor. Dejé de sentir esa adicción por la adrenalina, esas ganas de querer hacer cosas prohibidas, y eso me dio un subidón, un ego, una autoestima que más tarde me saldría caro. Me fui uno de estos días de campamento a pasear por el bosque y no se me ocurrió otra cosa que alardear en voz alta de que no había cosa que Satanás me pudiese hacer, con lo que me pudiese tentar o lo que pudiese poner en mi camino para que me desviara. Esa misma noche, sin ningún tipo de explicación, me levanté de la cabaña en la que estaba durmiendo y miré por la ventana. A unos 20 metros vi a una especie de monstruo que tenía los ojos rojos y me estaba mirando fijamente. Yo intenté apartar la mirada, intenté volver a la cama, contarle algo a mi hermano y a las personas que estaban en esa misma cabaña, pero no me podía mover, solo podía mirar fijamente a esa figura. Mi hermano hubo un momento en que se dio cuenta de que yo estaba mirando fijamente por la ventana y me empezó a llamar. Me llamó y yo no podía contestar, a lo que se levantó y de forma forzada me hizo dejar de mirar por la ventana. En el momento en el que pude apartar la mirada, como que salí del trance y ya pude descansar. A partir de ese día, con cierta frecuencia, empecé a ver entes demoníacos. Pero es que a medida que pasaba el tiempo la cosa no mejoró, sino que empeoró muchísimo. Llegó un momento en el que los veía a todas horas. Y eso no era lo peor, sino que venían de noche. Al principio tú puedes lidiar con eso diciéndote que no es real, estás fuerte, pero es que cuando te empiezan a faltar horas de sueño, empiezas a estar más débil, empiezas a como si dejaras de formar parte de ti mismo, ya no tienes la cabeza a pleno rendimiento. Estuve viviendo esta situación durante bastante tiempo, hasta que llegó un momento que el estrés
y el agobio hizo que me volviese la adicción a la adrenalina y volviese a tener esa actitud no muy ejemplar que digamos. Mi vida cada vez iba de mal en peor, porque ya no solo era ver estos entes demoníacos a todas horas, sino que el hecho de no hacer cosas buenas me alejaba del camino del Señor, yo lo notaba. Esta situación tan horrible perduró en el tiempo. De esta forma llegué a un momento en el que mi amargura, mi frustración y mi malestar era tal que empecé a resentir a Dios. Dije, ¿cómo puede ser que a una persona buena como yo dejes que esté en esta situación todo el día viendo demonios que no me dejan ni dormir? Me han sacado del camino del Señor y me están llevando a una senda oscura en la que no estoy pudiendo salir por mis propios medios. Y tú, que se supone que eres un Dios bondadoso y omnipresente, estás dejando que yo esté en esta situación. Pues en este momento de tan extrema debilidad y en este momento en que mi fe estaba tan disminuida, el demonio aprovechó. Esa misma noche soñé que venía con un pergamino y me decía: puedo hacer que todo esto desaparezca y que vuelvas a sentir paz. Solo tienes que firmar aquí. Yo, junto con lo desesperada que estaba, junto con el resentimiento que le tenía a Dios, firmé. Desperté y os puedo decir que tenía completa paz. Ya no tenía esa adicción a la adrenalina, ya no tenía esas ganas de lo prohibido, ni siquiera veía demonios, estaba en paz completamente. Pasaron algunas semanas y me empecé a dar cuenta de que había trozos de mi vida que desaparecían. Es decir, que no los vivía, o sea, era como si me desmayara y cuando me despertara habían pasado cosas que yo no había vivido. Esta situación fue empeorando cada vez más. Llegó un momento en el que había días enteros que yo no me acordaba de haberlos vivido, que la gente me contaba cosas que habían pasado y yo, pero si yo, no, sí, pero si tú estabas aquí, no me acordaba de absolutamente nada. Empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando y afortunadamente no solo yo, porque personas de mi entorno ya veían que había cosas raras, porque mientras yo me iba, otra personalidad ocupaba mi cuerpo, una personalidad que actuaba diferente a mí, hablaba diferente a mí y caminaba diferente a mí. Sobre todo, mi amigo Pedro, un chico que conocí en la iglesia, empezó a darse cuenta porque durante una misa, gracias a las palabras del pastor, pude recobrar el control de mi cuerpo en algunos momentos, pero había momentos en los que ese demonio se resistía y se me veía en el semblante de la cara cómo me cambiaba y Pedro lo estaba viendo. Así que se quedó con la duda. Entre tanto, yo llegué a casa y hubo un momento en el que volví a recuperar el control. En ese instante decidí rápidamente escribir todo lo que me estaba pasando en una hoja de papel, pero volví a perder el control como si ese ente demoníaco quisiese que fuera testigo de lo que estaba a punto de hacer. Me dejó ver a través de mis ojos, pero no podía mover ni un músculo, y mientras que se reía con una risa absolutamente macabra, cogió lo que había escrito, lo rompió y lo tiró a una papelera. Lo que quería ese demonio era mi total rendición, que supiera que la batalla estaba perdida y la verdad es que lo estaba consiguiendo. Afortunadamente, poco tiempo después pude volver al campamento de verano cristiano al que fui el año pasado, al cual también iba mi amigo Pedro, y tras convivir conmigo llegó a la conclusión de que estaba totalmente seguro de lo que estaba pasando, así que de una vez contactó con el pastor a cargo de ese campamento y ambos oraron por mí. No pudieron hacer absolutamente nada, pero decidieron que me iban a llevar a casa y iban a hacer un exorcismo como toca porque la situación era crítica. Yo al final accedí a que llamaran a mi padre a pesar de que en ningún momento hubiera querido involucrarlo en esta situación, pero al final la cosa era tan urgente que me daba igual todo, solo quería quitarme a este bicho de encima. Durante el camino pude más o menos tener a raya a este demonio porque sintonizaron en la radio un canal de música cristiana hasta llegar a casa. Una vez llegué a casa, mi padre ya estaba preparado con un vecino que también era predicador y todos juntos empezaron el exorcismo. Tras muchos momentos de recuperar el control, de volverlo a perder, de lucha, de sí, de no, de percibir cuando recuperaba el control cómo ese demonio estaba intentando estrangular con mi cuerpo a mi padre y estaba por todos los medios intentando herir y escaparse de este lugar, finalmente el exorcismo acabó
y yo sentí una sensación de que me había quitado un peso de encima que no había sentido nunca. Tras ese día, yo no pude perdonar a Dios inmediatamente porque al final la realidad es que permitió que yo estuviese en esa situación. Pero a medida que pasó el tiempo, fui entendiendo que lo que pasó me ayudó a no ser tan soberbio y me ayudó a estar más todavía, más adelante en el camino del Señor. Mucho más de lo que había estado en el inicio. Por lo tanto, comprendí que eran cosas que tenían que pasar para que yo finalmente estuviera a gusto conmigo mismo y siendo la persona que yo en realidad quería ser. Así que ya sabéis, manteneros humildes y si podéis, mejor evitar retar al demonio.